Los cambios que está provocando la pandemia afectan prácticamente a todos los ámbitos de la vida. Hoy nos queremos preguntar si también lo está haciendo al mercado inmobiliario. Durante el confinamiento, con tantas horas disponibles para mirar por la ventana, parece que muchos llegaron a la conclusión de que querían cambiar de paisaje, y lo han hecho. A falta de conocer los datos del último trimestre, que pueden ser los de más movimiento, muchos se han mudado o se han comprado otra vivienda. Pero sí es cierto que la paralización de las obras durante el estado de alarma en primavera y las perspectivas económicas no dejan un balance positivo de 2020. Hasta septiembre, en Aragón se firmaron un 11% menos de compraventas que 2019. Vamos a ver los datos por provincias. Lo van a ver, en Zaragoza se han firmado el 70% de las operaciones de compraventa de las realizadas hasta septiembre. Solo en la capital se han hecho casi 6.000 operaciones, es un 14% menos que el año anterior. En esta gráfica ven el número total de viviendas construidas y rehabilitadas en Zaragoza ciudad desde el año 2005. A falta del dato de diciembre, el de este año sería el más bajo desde 2014. En Huesca se han registrado el 20% de las compraventas de Aragón. Los visados de obra nueva han bajado por la paralización de promociones durante el estado de alarma, como ha sucedido en el resto de la comunidad. Pero las grúas han vuelto ya al trabajo en el último trimestre. En la capital altoaragonesa se han cerrado 484 operaciones. Es un 23% menos que hace un año. Y Teruel es la excepción, según los expertos. Allí se han contabilizado el 9% de las operaciones de toda la comunidad y dicen que ha experimentado un microclima inmobiliario sorprendente en 2020. Teruel Capital ha tenido el mayor crecimiento interanual desde 2011 con un 12% de subida. Ha certificado 376 compraventas en un año. Analizamos cómo está el mercado inmobiliario con Luis Fabra. Es director de los estudios del mercado inmobiliario de la Universidad de Zaragoza. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Vamos a empezar por esto último. No sé si es anecdótico o puede marcar una tendencia. Esto que pasaba en Teruel, cuando más o menos en Aragón baja, en Zaragoza capital, en Huesca capital bajan las operaciones de compraventa, en Teruel sube y lo hace un 12%. Sí, Teruel ya no es que haya subido en el último trimestre, sino que viene arrastrando una evolución especialmente favorable. Desde 2014 hasta el último trimestre que registramos datos, realmente los datos de Teruel municipio, Teruel ciudad ha tenido un comportamiento muy positivo y viene a constatar un poco la línea de evolución de los datos que especialmente se han intensificado durante los dos últimos trimestres como consecuencia de la situación sanitaria. En su momento pues se venía diciendo que había, como consecuencia del COVID, distintos cambios dentro de lo que es la percepción del comprador de vivienda, ¿no? Por un lado se decía que estaba buscando vivienda más grande, mayor superficie, de cara a hacer frente a esa situación que ha derivado el teletrabajo, el telestudio. Y por otro lado, pues que estamos buscando zonas abiertas. Esta auditoría que hemos hecho de nuestras viviendas, de estar confinados dentro de ellas durante un largo periodo, pues nos ha permitido decir, bueno, cuáles eran las debilidades y las fortalezas. Y dentro de ese análisis parece ser que el tener zonas abiertas, el tener terrazas, jardines, era otro aspecto interesante. Y en tercer lugar, pues bueno, estaba el aspecto de que parece ser que la gente prefería más metros a menor precio. Y se está produciendo cierto movimiento dentro de lo que es de las grandes ciudades con mayor densidad poblacional hacia los extrarradios, es decir, la búsqueda de otras zonas, ¿no? Ese es un fenómeno que puede estar favoreciendo a la ciudad de Teruel y que sin duda en el estudio que hicimos de tomar las 10 capitales de provincia más importantes en número de habitantes de España y analizar su evolución con respecto al total de la provincia, pues se ratificó que en 8 de ellas estaban perdiendo peso relativo, es decir, la gente estaba prefiriendo marchar a otras zonas frente a estar en zonas con mayor densidad poblacional. Y bueno, sin duda ahí, pues Teruel es un atractivo junto a otras fortalezas de actividad económica, el aeropuerto y otros aspectos positivos que se vienen realizando, de lo cual me alegro, lógicamente, como persona que procedo de esa ciudad. ¿Y está pasando también en Huesca y en Zaragoza? Pues el movimiento... ¿La gente quiere irse de la capital, aunque sea a municipios más cercanos? No son movimientos radicales en el sentido de que una familia, la toma de decisión de cambio de vivienda, pues es un proceso que se toma con distintas pausas, pero sí que se está produciendo un continuo y un movimiento de esa naturaleza, de decir, bueno, pues si yo necesito más espacio, ¿cómo consigo ese más espacio? Pues con un menor precio por metro cuadrado. ¿Cómo consigo un menor precio por metro cuadrado? Cambiando de localización, es decir, buscando zonas con menor precio por metro cuadrado, y eso supone salir a los extrarradios, a municipios del entorno a la ciudad. Y eso es un movimiento que se viene produciendo y es el contrario al natural. Normalmente, cuando había una caída del mercado inmobiliario en cuanto a precios,
se ponía a tiro, a precio, en las zonas más apreciadas económicamente y por tanto eran las que menos sufrían. Sin embargo, en esta situación, con la crisis sanitaria, se está produciendo el fenómeno contrario, que se prefiere zonas del extrarradio. ¿Y aquí en Zaragoza, hacia dónde se va la gente? Bueno, fundamentalmente lo que son los municipios del entorno. Podríamos estar hablando de Cuarte, Cadrete, María, Uteo, Villanueva, Amuela. Son zonas... Además son zonas donde había mucha vivienda nueva sin vender. Sí, bueno, eran las zonas donde más vivienda nueva sin vender teníamos en Aragón, y luego hay otros focos de interés paisajísticos y demás que parece que han entrado en la palestra a la hora de tomar la decisión de comprar vivienda, como es el Pirineo o es la zona del Moncayo, que sin duda pues están ganando atractivo y que, bueno, yo voy conociendo gente que me van consultando y dicen, no, pues estoy mirando una casa en un pueblo, quiero trasladarme, realmente estoy trabajando 2 días a la semana en Zaragoza, por tanto con buscarme una oficina compartida, una sala de reuniones me es suficiente. Es decir, ese tipo de análisis, ese tipo de situaciones se están produciendo, y esto del teletrabajo no es algo coyuntural, esto ha venido para quedarse, con mayor o menor intensidad va a estar presente en nuestras vidas y en consecuencia, pues bueno, las decisiones inmobiliarias se van a tomar en ese sentido. La proximidad, residencia frente al puesto de trabajo, pues va a cambiar. ¿Comparte esa especie de predicción que ha hecho José Enrique para el 2021? ¿Va a ser de resaca de la COVID-19? Es muy difícil hacer cualquier tipo de previsión en el contexto actual. Lógicamente, el mercado inmobiliario no es ajeno a la realidad económica y social que estamos viviendo. Mientras no haya un control de la situación sanitaria, difícilmente habrá un control de la situación económica. En consecuencia, el mercado inmobiliario lógicamente se va a ver afectado, ¿no? Sin embargo, yo soy algo más optimista de lo que era José Enrique, ¿no? En el sentido de que 2020 ha sido un año muy duro. Para ponernos en perspectiva, nosotros hemos tenido un ciclo inmobiliario muy bueno de 2014 a 2019, con crecimientos importantes en el número de compraventas. En 2013 estábamos en 7.500 compraventas en Aragón y llegamos a alcanzar en 2019 13.500 compraventas. La evolución era especialmente favorable. Sin embargo, en 2020, pues todos conocemos lo que ha ocurrido y hemos tenido, posiblemente cerremos el cuarto trimestre con una caída interanual en torno al 20%. Es decir, podemos estar en torno a 10.800 compraventas, 11.000. Yo creo que 2021 tiene que ser mejor que 2020. En 2021, pues todavía estamos en la cuarta ola, estamos en una situación de dificultad, estamos en una situación de destrucción de empleo, pero hombre, vemos ciertos elementos que son positivos, fundamentalmente el proceso de vacunación, que por fin parece que podemos hacer frente al COVID. No vamos a tener un confinamiento, o parece ser que no puede haber un confinamiento a corto plazo y medio plazo domiciliario, si conseguimos luchar con eficacia a través de las vacunas, y por tanto no vamos a tener periodos intensos de cierre del mercado durante los cuales era ilegal realizar una operación de compraventa porque no podíamos salir de casa, ¿no? Entonces yo creo que ahí podemos encontrarnos ante una situación distinta, inferior a lo que tuvimos en 2019, pero mejor a la que hemos tenido en 2020. Importante va a ser, lo comentábamos hace unos minutos con José Enrique Jiménez, la concesión de hipotecas. ¿Cómo van a actuar los bancos? De hecho, ¿cómo están actuando ya? El mercado hipotecario es fundamental para entender el mercado inmobiliario. Yo siempre digo que el mercado hipotecario es la sangre que fluye por el cuerpo, que es el mercado inmobiliario, ¿no? Sin sangre no tenemos movimiento en el cuerpo, ¿no? Y por tanto resulta fundamental. Tuvimos periodos muy duros como 2011, 2012 con ausencia de crédito hipotecario, y eso sin duda pues tuvo las consecuencias que todos conocemos, ¿no? Sin embargo, los últimos años han sido muy positivos. El número de crédito hipotecario que se ha concedido ha sido importante, ha sido en línea con la demanda, a pesar de que en no pocas operaciones no existía esa necesidad. 1 de cada 3 compraventas se realizaba tocateja. Los últimos datos, los del tercer trimestre a los que hacíais referencia, nos situaban en Aragón en un 25% de compraventas a tocateja o con efectivo, ¿no? Con lo cual, decir, 1 de cada 4 compraba con todo el dinero de la vivienda en efectivo. Efectivamente, es un dato muy positivo en el sentido de que hay autofinanciación. Y no sé si sorprendente también. Sí, bueno, estuvimos, como comentaba, incluso con niveles superiores. Es decir, lo que traslada es una confianza del particular a la hora de dedicar sus ahorros a un sector como el sector inmobiliario. Pero lo que ha ocurrido es que conforme se ha producido una reducción del número de compraventas, lógicamente el número de hipotecas se ha reducido, pero porcentualmente se ha incrementado el número de concesión de crédito hipotecario. No debemos de olvidar que para el contexto actual económico, para una entidad financiera, el crédito hipotecario es uno de los productos más interesantes. Conceder crédito hipotecario al 2%, al 1,5%, al 1,75% es mucho más interesante que tener que comprar deuda pública a tipos de interés negativo o a tipos de interés niveles prácticamente cero. Hace poco leía una noticia que en Dinamarca
Dinamarca ya estaban concediendo créditos hipotecarios al 0%, es decir, tenemos que cambiar el concepto y posiblemente tener dinero tenga una penalización desde el punto de vista, no una remuneración. En consecuencia, el crédito hipotecario desde el punto de vista de lo que es la concesión, las entidades financieras están funcionando, están concediendo crédito hipotecario, es un producto interesante para ellas y además nos encontramos ante una situación muy importante y es mínimos históricos en precio de la financiación, es decir, los tipos de interés, especialmente las hipotecas a tipo de interés fijo, estaban en unas cuantías especialmente favorables. Por tanto, mientras eso se mantenga, tenemos un elemento, por lo menos, de fortaleza en cuanto a las perspectivas del mercado inmobiliario. ¿Cree que puede llegar eso a España, el caso de Dinamarca? Sí, bueno, hemos tenido evoluciones, no debemos de olvidar que hace 7-8 años estábamos en tipos de interés del 5%, es decir, estamos ya casi en esa barrera, ¿no? De hecho, aquellas personas que hayan firmado hipotecas a tipo de interés variable con índices de referencia relativamente bajos, como el 0,5 o 0,45, ya están casi en tipos negativos, es decir, ya hay un porcentaje pequeño, pero ya hay hipotecas con tipos de interés negativos, las hipotecas a tipo de interés variables con bajo índice de referencia. Realmente esto no nos lo explicaba en la Facultad de Economía de Empresa de la Universidad de Zaragoza en su momento y es un shock. Fue un shock cuando tuvimos que ver que por dejar depósitos recibíamos menos dinero y eso está ocurriendo y ya llevamos 2 años o 3 en ese contexto y sí que podemos llegar a ese escenario de tipos de interés prácticamente cero porque sea una penalización el tener el dinero. Han cambiado muchísimo las cosas a nivel económico en los últimos años y también han cambiado las preferencias de los compradores de vivienda. Ahora, sí. Por la pandemia, nos dice, buscan viviendas más amplias, incluso fuera de las capitales, pero también cada vez más personas se interesan porque la casa, la vivienda, sea energéticamente eficiente, sea sostenible, los materiales con los que está hecho sean respetuosos con el medio ambiente y también protejan más la casa para luego, sobre todo, gastar menos energía, sobre todo con los consumos de calefacción, de aire acondicionado, incluso del agua caliente. Pueden suponer ahorros importantes. Sin duda, antes se hablaba siempre cuando teníamos una vivienda en propiedad que el mayor coste es la financiación hipotecaria, la hipoteca. Hoy en día no, nos cuesta más mantenerla que pagar la financiación hipotecaria, es decir, los aspectos más relevantes a la hora de comprar una vivienda, pues entre las cosas son eso, lo que nos cuesta mantenerlo, lo que cuesta la comunidad de vecinos, lo que nos cuesta la calefacción, los suministros. Y bueno, afortunadamente Y sobre todo viendo, vamos a hacer aquí un inciso, con las temperaturas que estamos teniendo estos últimos días, el gasto en calefacción que podemos tener y al precio que está en la luz. Así es, la innovación ha llegado al sector inmobiliario, ha llegado a la vivienda. Las viviendas nuevas que tenemos hoy en día no tienen nada que ver con lo que teníamos en el pasado y la eficiencia energética ha sido el aspecto fundamental, el aspecto clave en esa innovación del mercado inmobiliario. Estamos hablando de las nuevas tendencias que hay en la construcción, pero también, aparte de comprar vivienda, de cambiarse de vivienda, lo que muchos han hecho después del confinamiento es reformar. Sí, la rehabilitación es un ámbito que ha tenido cierta intensidad durante los últimos años y que precisamente ahora, con las ayudas que van a llegar desde la Unión Europea, es un elemento que está en el foco de la atención y puede ser un elemento no solo interesante desde el punto de vista de la consecución de una eficiencia energética en las viviendas que ya existen. Ya hemos visto ese análisis de pasar de 150 euros a 15 euros, es decir, una reducción del 90% de los costes de mantenimiento de esa vivienda. Pues bueno, el conseguir esa eficiencia sobre las viviendas que ya existen, es decir, no sobre las que hacemos nuevas, pues pasa por la rehabilitación y sin duda pues el que la Unión Europea haya puesto el foco en un ámbito tan relevante pues puede ser interesante. Además es un ámbito donde se genera muchísima actividad económica y muchísimo empleo que falta hacer, ¿no?, en el contexto actual. Hablamos de la construcción de viviendas, de la compraventa, también de la reforma que puede aprovecharse para hacer una vivienda más sostenible. ¿Y qué pasa con el mercado del alquiler? ¿Están siendo útiles las medidas para regular? Bajo mi punto de vista, no. Es un mercado tensionado, por resumir. Es un mercado donde existe mayor demanda que la oferta que existe y, en consecuencia, el efecto directo que se produce esa demanda con respecto a la oferta es un incremento de los precios. Un incremento de los precios precisamente en un ámbito especialmente sensible. Normalmente las familias, no todas, pero una parte importante de las familias que optan por el alquiler pues suelen contar con bajos niveles de recursos, ¿no? Y por tanto el encontrarnos ante ese mercado tensionado supone que tengan que pagar unos importes más elevados de lo que en principio podría considerarse como razonable, ¿no? Las medidas fundamentalmente se han enfocado hacia la consecución de un desequilibrio entre oferente y demandante de vivienda en alquiler, es decir, el propietario normalmente cuenta con unas reglas de juego en desventaja y en consecuencia eso una falta de seguridad jurídica
y en consecuencia eso deriva en un miedo a la hora de sacar al mercado vivienda en alquiler, es decir, una reducción de la oferta. Somos el país de la Unión Europea y de la OCDE y del mundo con mayor número de viviendas por habitante y por familia, en consecuencia las viviendas ya existen, y bajo mi punto de vista lo que se tendría que realizar es generar incentivos para que esas viviendas que existen salgan al mercado, es decir, se dote de seguridad jurídica al propietario, se generen incentivos, por ejemplo, porque no podemos bonificar parte del impuesto de bienes inmuebles a aquellas viviendas que están vacías y que salgan al mercado del alquiler, o porque no podemos tener un tratamiento más favorable en el IRPF, o porque no podemos fomentar lo que se conoce hoy en día como el build to rent, es decir, construir para alquiler, es decir, que hay incentivos para que las empresas saquen al mercado promociones enteras de vivienda de alquiler. Es decir, esto ya ha ocurrido en otros países que sí que ha funcionado, por ejemplo, en el caso de Sydney, en el que, pues, actuando sobre la oferta, incrementando el parque de viviendas en alquiler, se ha conseguido una reducción del precio y, en consecuencia, una situación más favorable para aquellos que demandan vivienda en alquiler. Es un ámbito especialmente relevante, especialmente en el contexto actual. Y, como siempre, un ámbito en el que hay muchos retos y mucho trabajo que hacer. Luis Fabra, director del Grupo de Análisis de Mercados Inmobiliarios, gracias por estar con nosotros. Gracias.